Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. 14. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Versículo 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Moisés en el versículo 13 le dice que si ha hallado gracia, le muestres el camino. Por eso la gracia de Dios se manifiesta cuando Él muestra un camino a seguir, ¿verdad? Y mire que le dice: muéstrame tu camino y permíteme cumplir ese propósito. Dios le dice: mi presencia irá contigo. Pero mire lo que le dice Moisés en el 15. Dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, prefiero quedarme en el desierto. ¿Por qué? Porque él en ese momento estaba en la presencia de Dios. Moisés estaba en la presencia de Dios. Y mire qué tremendo es Moisés. A Moisés no le importó el desierto. Moisés, sumergido en la presencia de Dios, le dijo: mire, si vamos a movernos de aquí, lo más importante no es salir del desierto. Lo más importante es que tu presencia esté con nosotros. Y la presencia de Dios es lo más importante. Vamos a ver a través de la historia la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Dónde mora Dios? ¿Dónde mora Dios? ¿Sí? Y veámoslo allí en el capítulo 66 de Isaías. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Cuál es la casa de Dios? Los cielos. Mírenlo. El cielo es mi trono. O sea, la presencia real de Dios no cabe en la eternidad, porque Él creó la eternidad. Él mora en los cielos. Él mora en la plenitud de la eternidad. Y entonces le pregunta allí: ¿qué casa me van a construir? ¿Cuál será el lugar de mi reposo? Recuerde que estamos en la historia, antiguo pacto, ¿sí? Y miremos cómo era ese recorrido de Dios para manifestarse a su pueblo. ¿Sí? Lo primero que Dios hizo, y la voluntad de Dios era una: crear un hombre y una mujer para Él morar en ellos y gobernar aquí en la tierra. El hombre y la mujer, Adán y Eva, eran embajadores de Dios aquí en la tierra para manifestar la voluntad de Dios. Vamos a mirar primer libro de Crónicas. Dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová: tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. El primer lugar donde Dios manifestó su habitación, el primer lugar, según la Biblia, donde Dios habitó para presencia real y conciencia de los hombres, fue en el arca del pacto.
¿Sí lo recuerdan? ¿Lo han leído? Era así el arca del pacto. Esa era la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Y por eso para ellos lo más importante era el arca del pacto. Los que han leído los libros de Samuel, los libros de Reyes y los libros de Crónicas, la historia de los reyes del pueblo de Israel, podrán saber que lo más importante para ellos era el arca. Recuerden uno de los sacerdotes, ¿sí?, que cuando pelean con los filisteos, muere, les quitan el arca y el sacerdote muere, ¿sí?, al saber que han robado el arca, la presencia de Dios y todo lo que vino contra el pueblo de los filisteos. Cuando robaron el arca de la presencia de Dios, tuvieron que devolverla, y al devolverla hacer unas esfinges de oro y ofrendas para que volviera la presencia de Dios al pueblo de Israel. No todos los reyes honraban la presencia de Dios. El único rey a través de la historia que verdaderamente, más que su reinado, adoraba y exaltaba la presencia de Dios era el rey David. De ahí para allá hay 3 o 4 nomás de muchos reyes que lo único que les importaba a ellos era que Dios los respaldara en las batallas, que Dios los respaldara en todo lo que emprendían, pero no la presencia de Dios. Ahora miremos esa presencia de Dios que moraba en tabernáculos, que moraba en tiendas. Miremos ahí en ese primer libro de Crónicas 29. Dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Y en David estaba ese interés de que la presencia de Dios no estuviera ya en una tienda de cortinas que era el tabernáculo, sino que él quería construirle la mejor casa a Dios. ¿Por qué? Porque él estaba agradecido con Dios, porque David sabía que él era un hombre imperfecto, que él era un hombre débil, que él era un hombre necio, pero a él Dios le había placido morar en su vida, guiarlo, fortalecerlo. Y David sabía que todo lo grande que él había hecho era por honrar la presencia de Dios. Venga acá a la iglesia, póngale cuidado a esto. La presencia de Dios está en los cielos. Él crea a un hombre y a una mujer a su imagen y semejanza. En el espíritu Dios mora en Adán y Eva. Satanás lleva a que los Adán y Eva desobedezcan y la presencia de Dios se aparta. A partir de ahí la presencia de Dios solo mora en algunos hombres que Dios escoge para guiar a su pueblo, porque donde está la presencia de Dios hay camino seguro de vida. Entienda eso. Cuando usted le da el primer lugar a la presencia de Dios, hay seguridad en el camino que usted recorre. Podrá pasar por problemas, por adversidades, por tribulación, por conflicto, por prueba, por tentación. Podrá caer, pero la presencia de Dios asegura, confirma que tú llegarás al propósito de tu vida aquí en la tierra. David está agradecido con Dios. David está gozoso. David sabe que todo lo que él es por la gracia de la presencia de Dios en su vida. David sabe que es el más poderoso de la tierra, pero no por él, sino por la presencia de Dios. David quiere construir casa y Dios le dice: no, la hará tu hijo. Y mire el versículo 2 del 29 del primer libro de Crónicas. Mire lo que dice: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Él no la construyó, oiga, pero él empezó a ¿qué? A ahorrar, a preparar.
Él nunca vio la casa de Dios del antiguo pacto construida, pero él aportó todo para que se construyera esa casa. El que tenga oídos que oiga. ¿Sí? Él sabía que algo se iba a hacer, pero un hombre sabio sabe que cuando las cosas son grandes es posible que él no las vea, pero sus generaciones sí. ¿Estamos acá? Entonces, él viene y prepara todo, él no malgasta el dinero, él no malgasta, siendo rey, empezó a ahorrar el oro, a ahorrar la plata, empezó a guardar. ¿Para qué? Para dejarle a su hijo Salomón que construya casa para su Dios. Amén. Ahora miremos ahí en Segunda de Crónicas, pase a Segunda de Crónicas. Y mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 3. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Salomón continúa la obra. ¿Por qué? Porque su padre le dejó todo listo. Porque cuando él llega al trono, encuentra unas bodegas llenas de oro, de plata, de piedras preciosas, de piedra, de mármol, de todo. Y él dice, es imposible, yo tengo que continuar la obra. Escuche, venga para acá. Muchos de nosotros habitamos en las tinieblas porque eso fue lo que nuestros antepasados nos heredaron, lo que ellos prepararon. Pero la pregunta hoy es, ¿tú qué estás preparando para dejarle a tus generaciones? La plata se acaba, pero si tú a diario no estás preparando verdaderamente algo que dejarle a los hijos, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Cuántos hijos estuvieron bajo buena cobertura cuando papá estaba ahí? Siendo el papá un gran hacendado, un gran millonario, un hombre de bien, de buen ejemplo, pero no preparó nada para Dios, no hizo nada para Dios. Y en el mismo día, es más, cayó en enfermedad y días antes de morir, ya sus herederos estaban divididos, cada uno con su abogado y cada uno peleando por lo suyo. Todo el esfuerzo de un anciano perdido porque preparó para atesorar en este mundo. ¿Sí? Veamos algo importante. David lo da todo porque David no tiene la revelación del nuevo pacto. Si David hubiese tenido la revelación del nuevo pacto, a él no le hubiera interesado nunca construir un templo como el que construyó Salomón. Por eso Dios le dijo, ¿me vas a construir tú a mi casa? Soy yo el que te voy a construir casa a ti, le dijo David. Pero aún así lo dejó. Y Salomón construyó un templo como nunca se había visto. Yo digo, si ese templo en realidad era el lugar donde Dios iba a habitar y a morar, ¿por qué Dios permitió que lo destruyeran? ¿Por qué Dios permitió que lo acabaran? ¿Por qué Dios permitió que se viniera abajo? Que robaran todo el oro, que robaran todos los instrumentos, todos los utensilios para los sacrificios, para la adoración, para el holocausto. ¿Por qué? Porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, ¿verdad? Y en esa historia veamos algo. Pase ahí adelante al libro de Nehemías, pase Esdras y pase al libro de Nehemías. Busque el capítulo 13 de Nehemías. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. O sea, después de que construyeron tremendo templo, lo destruyen, lo restauran, pero a la postre termina como abandonado. Eso es
antiguo pacto. ¿Sí? Ese es el antiguo pacto. David no tenía la revelación de la presencia de Dios, de la casa verdadera de Dios. Dios, el Dios real, el Dios creador de todo lo creado, mora en los cielos. Allí en el estrado, en el lugar que va más allá de nuestra conciencia, que va más allá de lo que nosotros somos, que de lo que alcanzamos nosotros a entender, ¿verdad? Pero vamos a mirar algo importante aquí. ¿Cómo es que el día de hoy se edifica casa para que Dios more donde Él quiere morar? Primero que todo, recordemos lo que dice el Salmo 127.1. ¿Cómo dice el 127.1? Entonces, principio número 1. Quien edifica la casa es Él, no nosotros. Nosotros somos colaboradores. Pero el arquitecto que dice cómo va todo y en qué va todo es Él. Ahora yo te voy a decir algo. Hay mucha gente que se congrega y no ha edificado casa para el Señor. Hay mucha gente que cree en el Señor y el Señor no mora en su lugar de hábitat. Ahí está el Espíritu de Dios, han nacido de nuevo, pero la presencia plena. Dios no se goza de estar ahí. Dios no se goza de estar ahí. Por su gracia y por su misericordia nos regaló la salvación, pero Él quiere gozarse dentro de su casa, que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar algo aquí. Proverbios 24:3. Es Jehová el que edifica la casa, ¿sí? Pero mire lo que dice Proverbios 24:3. ¿Cómo se edifica la casa? Proverbios 24:3 dice, ¿cómo dice? Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. ¿Cómo es que construyes casa? 1, sabiduría. 2, prudencia. ¿Estamos acá? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuál es el primer requisito para edificar casa para el Señor? Sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Alguien que no es temeroso de Dios no está edificando casa para el Señor. Si tú no eres temeroso de Dios, no le estás preparando hogar a tus hijos. El temor de Jehová, ¿sí? Es el temor a quebrantar sus mandatos, el temor a quebrantar su palabra, el temor a hacer lo que no es agradable a Él. Por naturaleza, escúcheme, por naturaleza al ser humano le gusta hacer y vivir en donde no le agrada a Dios. Entonces, sabio es el que se hace sensible a la voz de Dios, y aquel que entra en sabiduría empieza a edificar casa. Empieza a edificar casa. Yo quiero hacerle una comparación. Venga, si para construir una casa grande se demoran meses o años, ¿cómo será para construir una casa espiritual? Es poco a poco, paso a paso. Es más, quiero mostrarle algo. Nosotros somos libres ya de toda iniquidad. Somos salvos, ¿verdad? Pero desde ya nosotros tenemos que empezar ¿a qué? A preparar un camino. Y no es lo mismo, mire, escúcheme aquí, no es lo mismo usted y yo, que somos la primera generación que hemos creído en Jesús, a sus tataranietos, que serán la tercera y cuarta generación que hayan creído en Jesús. Para ellos el camino será totalmente abierto. ¿Sí? Los nietos de tus hijos
después de 100 años, si Cristo no ha vuelto por segunda vez, después de 100 años de palabra, usted en la palabra, sus hijos en la palabra, sus nietos en la palabra, los hijos de sus nietos en la palabra, los nietos de sus nietos en la palabra, esos niños por sus mentes ya no pasarán pensamientos de iniquidad como los que hoy en día nos azotan a usted y a mí. Porque ya son, ¿qué? Generaciones de santidad. Porque ya vendrá una conciencia en nuestros nietos que esperarán para no unirse en yugo desigual. Orarán pidiendo dirección. Buscarán en todo momento la presencia de Dios para ser dirigidos. No tomarán decisiones por su propia razón, sino que ellos serán dirigidos totalmente por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero es usted y yo quien empezamos ese trabajo. Es ya. Mire, es posible que usted y yo muramos y no veamos muchas cosas en nuestro temperamento que quisiéramos ver, porque escritas están. Pero usted y yo partiremos de este mundo confiados y seguros que nuestras generaciones sí llevarán fruto y fruto en abundancia. Por la promesa del poder del Espíritu Santo, nosotros también, ¿sí? Pero usted y yo, y que cada uno se pare delante de Dios y sea sincero y honesto con Dios. ¿A dónde va esta palabra? Que es lo que el Señor dice, que en el Antiguo Testamento muchos murieron, muchos fieles testigos de la fe, sin ver en lo que creyeron, ¿verdad? Pero la presencia de Dios estaba con ellos. Y la presencia de Dios está con nosotros. Hay hábitos conductuales en nosotros que vienen de más de 30 y 40 generaciones. Y le estoy hablando algo poquito. Hay hábitos conductuales que vienen de más de 80, 100 generaciones. Que eso de la noche a la mañana no se va a ir de ahí. Pero que si usted va a preparar el camino, que si usted empieza a abonar y usted empieza a trabajar y empieza a perseverar, diga conmigo perseverar, dejaremos un camino, una casa preparada para nuestras generaciones. La visión de un hombre de Dios no toca a la primera generación. La visión de un hombre de Dios toca y alcanza 5 y 6 generaciones adelante. Y esta es la visión que Dios nos ha dado. Por eso debemos esforzarnos y ser valientes. Por eso no debemos enredarnos en lo que hoy a diario podemos enfrentar, en la lucha, en la contienda, en el ataque, en la persecución, en el rechazo, en la debilidad. No se puede usted enredar. Usted tiene que poner su confianza en la palabra y cada día buscar más la sabiduría. ¿Cuántos están aquí? Mire, venga al capítulo 2. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, la segunda característica para construir casa, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted se apasiona por escudriñar, por buscar la sabiduría de Dios, que es Jesucristo, por permanecer en su palabra, por amar esta palabra, por buscar esta palabra en su relación personal con Dios, usted está edificando casa. Es algo muy personal, iglesia. Mire, venga para acá. Hoy hay mucha tradición. Se piensa que con asistir a un lugar, se piensa que con adquirir unos conocimientos, nosotros ya no estamos en esa generación. Hay una revelación nueva para la iglesia y esa revelación es que cada uno debe tener una relación personal con Dios.
Mire, uno de las armas más tremendas que utiliza Satanás, ¿sabe cuál es? Los sentimientos. Y entonces, utiliza tus sentimientos ¿para qué? Porque la persona que está a tu lado, sea cónyuge, hijo, amigo o a un enemigo, debido a que como él no busca la presencia de Dios, tú te justificas para no buscar la presencia de Dios. La sabiduría viene sin ningún propósito humano. La sabiduría viene por permanecer en la presencia de la palabra de Dios. Usted busca, usted escudriña, usted memoriza, usted medita, usted lee, usted estudia la palabra y la palabra te va haciendo ¿qué? Sabio, sabio, sabio. Sabio es el que entiende las cosas con la mente de Dios y no con la mente del mundo. ¿Cuántos estamos entendiendo que para edificar casa debemos venir a la qué? A la sabiduría. Mire capítulo 3 de Proverbios, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este es el enemigo número uno para edificar casa al Señor. ¿Cuál? Mi propia razón. No consultamos con la palabra, no meditamos en la palabra, no venimos a la palabra. Mire lo que dice Efesios. Venga a Efesios capítulo 5. Mire lo que dice Efesios capítulo 5. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz, la palabra es la que ¿qué? Entonces mire, ¿cuál es lo que normalmente uno hace cuando tiene una decisión a tomar, un conflicto, un problema, lo que sea? Algo bueno, algo malo. Uno ahí mismo razona, recapacita, piensa y dice aquí que ese no es el camino. Usted debe darse un tiempo para estar ahí en la palabra, ahí, en la presencia de Dios, en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios te dará la sabiduría. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? Usted se coloca ahí el Salmo 23 media hora con el Salmo 23, media hora con el Salmo 51, 91, media hora con el Salmo 127, o solo con un versículo. Señor, si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Señor, si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Señor, y de pronto le viene la sabiduría. Y de pronto, pin, se enciende luces. Y de pronto, pin, no, ese negocio no lo hago. Pin, allá sí voy. Tan, esto sí entro. Esto no, esto sí. Eso es ser sabio. Pero cuando tú no te das tiempo para estar y mire, quiero decirle que este ya no es el antiguo pacto. Usted no necesita estar ni en un lugar, ni en una hora, ni en una posición física específica. Otra cosa ya es la relación personal con Dios, cuando tú en cuerpo, alma y espíritu quieres humillarte y adorarlo. Y preparas un día especial y te encierras, apagas tu celular, te apartas de todo y vienes y te arrodillas o te postras frente en el piso y le dices, mira, aquí estoy para adorarte. Eso es diferente, pero eso es algo especial, amén. Pero para que usted reciba sabiduría y tome decisiones sabias y edifique casa para usted y sus generaciones, usted lo debe y necesita hacerlo a toda hora. ¿A qué horas? Usted va en su carro, usted va en la buseta, usted está en su casa. Siempre y cuando sea el Espíritu Santo que lo haya despertado, usted no le dará sueño. ¿Sí? Usted se queda ahí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado. Ahora, si usted puede bajarse de la cama y arrodillarse, bien. Pero la doctrina fundamental no está en doblar unas rodillas físicas ni en hacer nada externo. La doctrina fundamental está en ¿dónde? En permanecer en la palabra, porque la palabra es luz, dice. Mas todas las cosas, ¿cuáles? Sus problemas, sus proyectos, sus sueños, sus metas, cuando son puestas en evidencia por la luz. ¿Cuál es la luz? La palabra. Son hechas ¿qué? Manifiestas. Hay cosas ocultas detrás de lo que usted va a hacer que usted no sabe. Y ahí es donde Satanás le tiende red a los hombres.
sobre todo los hijos de Dios. Y cuando usted le da papaya, pierde. Inclusive, escúcheme, cuando hay situaciones conflictivas que involucran a terceros, a uno le queda muy fácil por los sentimientos involucrarse en conflictos de terceros sin consultar con Dios. Que mire que me hicieron esto. ¿Cómo? Venga, ¿cómo así? Yo le ayudo, yo le defiendo, y se metió usted en la grande. Porque usted nada tenía que hacer ahí metido. No, pero qué injusticia. No, pero qué es esto. No, pero qué lo otro. Metido. ¿Para qué se meten donde no lo han llamado? Sobre todo sin consultar con Dios. Ahora, si después de estar usted una hora en la palabra, Dios le dice, ve porque te voy a respaldar, ahí sí. Porque usted no va a ir en su carne a defender a hombres, sino en el espíritu a traer justicia de Dios. ¿Cuántos están acá? Es importante eso. Entonces, la primer requisito para edificar casa para el Señor, ¿cuál es? Sabiduría. Proverbios 11:30. Entonces venga y miremos algo. Venga y miremos algo. Alguien que ya edificó casa al Señor porque ha adquirido sabiduría, es porque es que. ¿Y cómo se nota que alguien es sabio? Lea la Biblia. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? ¿Quién es sabio? El que gana almas. El que gana almas. Porque el fruto tiene dos direcciones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero usted puede tener el fruto en usted y no ganar almas. Todavía le falta el otro grado de sabiduría. Entonces tengo fruto y gano almas. La gran comisión. Dios es perfecto. Solo cumple la gran comisión alguien que edificó casa. ¿Por qué a alguien le da pena hablarle a alguien de Dios? Porque no ha edificado casa para el Señor, porque no se ha hecho sabio. Yo pregunto, iglesia, a toda la iglesia, ¿cuántos están orando firme y fielmente por sus hijos de paz? ¿Cuántos están orando verdaderamente por los campos blancos? ¿Por qué? Porque ahí estás edificando casa para el Señor, mi hermano. Cuando usted verdaderamente se levanta y Dios ya le mostró que un hijo de paz es su compañero de trabajo, el vecino, el de la carnicería, allí el profesor, el maestro, el mecánico, el carpintero, el alcalde, el coronel, el médico, la de los tintos, el barrendero. Cuando Dios le mostró que eso es un hijo de paz, ¿usted qué debe empezar a hacer? A orar por él, por 5 cosas, para que Dios abra su corazón, toque su corazón, traiga convicción de pecado, para que abra su casa, para que abra caminos, para que le provea, para que esté con él la presencia. ¿Cuántos estamos aquí? Para que en esa semana de septiembre, del 7 al 14, cuando usted le lleve la tarjeta de invitación para la fiesta del día 0 y él venga a ser parte del propósito de Dios, él no vaya a decir no. Iglesia, es con sabiduría que se edifica la casa. Hay una cantidad de ocupación de cosas y nos ocupamos haciendo esto y corra para aquí y corra para allá. Y Dios dice, no se dejen entretener por el diablo. Céntrense en este tiempo de bendición. ¿Aló? Y el tercero, y mírelo, Isaías 56. Y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Donde mora el Señor, ¿qué es necesario? El tercer requisito: oración escritural. 1, sabiduría. Entonces, la sabiduría, ¿cómo se adquiere? ¿Cómo se adquiere la sabiduría? En Jesucristo, en la palabra. Usted debe leer un proverbio diario. ¿Usted debe leer qué? No se afane, un proverbio diario. Sí, así es, un proverbio diario.
Mañana nos corresponde el proverbio 7. Son 31 proverbios. Léalo a diario, léalo despacio, no como cotorra. Si la mente se le fue, devuélvase al versículo 1 y retómelo despacito. ¿Y qué es lo que dice aquí? Hoy, ¿de qué hablaba el proverbio 6? Habla de la necedad, de la pereza, de la ramera, de la prostituta. ¿De la qué? De la hormiga. El que al hacer una labor no está lleno de la presencia y se goza en esa labor, ese es perezoso. ¿Aló? Por eso hay tanta mediocridad en el trabajo. Por eso hay tanta mediocridad en las ¿qué? En las labores. Entonces, mire lo que dice él ahí: mi casa será llamada casa de oración. Primera característica para construir casa al Señor: sabiduría. Segunda, prudencia. Y tercera, oración escritural. ¿Eso qué quiere decir? Comunión real y constante con Dios. Una comunión real y constante con Dios. Mire que ahí no habla de nada diferente. Sabiduría a través de la palabra. Prudencia a través de la palabra. Oración a través de la palabra. Y ahí va edificando casa. ¿Dónde viene la acción? Donde usted pone en práctica la palabra. Pero segundo, ¿dónde es que usted construye palacios para que usted y sus generaciones vivan? Cuando empieza a ganar almas. Venga, le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Para la gloria de Dios, observe usted los hombres. Mire, le voy a poner un ejemplo. Observe los hombres que han ganado más de 1000 almas para el Señor, que se dieron la pela. ¿Cómo están viviendo esos hombres? Todo el mundo los llama ladrones. Porque no es en chiste que tengan las casas que tienen y los vehículos y las empresas que tienen. Dios es fiel, mi hermano. Dios es fiel. ¿Por qué? Porque por naturaleza en las demás almas hay un agradecimiento hacia Dios y hacia ese hombre que empezó a clamar por ellos. ¿Qué es ganar almas? ¿Cómo es que se gana almas? ¿Cómo es que usted edifica un palacio espiritual para que usted viva allí y sus generaciones vivan allí y que ese palacio espiritual se proyecte aquí a lo terrenal? Que todo el mundo llegue a su casa y digan: ¡qué casa tan bonita! Sabiendo que un día va a ser derribada. Porque edifiqué casa primero para Dios. Y al edificar casa para Dios, Él es el que me ha entregado todo esto. Ese carro, esos carros, esa empresa, ese negocio, esa hacienda, esa avioneta, eso que tú ves, me lo dio Él, porque yo invertí mi vida en edificarle casa a Él. ¿Cuántos están acá? Decidí abrazar la sabiduría en vez de estar pensando pendejadas. Decidí pensar la palabra de Dios. Ahí es fácil ver una persona que piensa tonterías. Su rostro es demudado. Y tienen que andar hablando una cantidad de bobadas para que todo el mundo les diga que son alguien. Tienen que andar hablando una cantidad de tonterías. Ay, ¿sabe qué? Porque no hay la presencia de Dios en ellos. Y siempre serán títeres de una sociedad, de una suciedad. Mientras que el que edifica casa para Dios, él no le importa qué esté pasando, él no le importa qué está sucediendo. Hay lluvia, hay sol, hay buenos tiempos, hay malos tiempos, hay alegría, hay tristeza. Él está edificando casa para Dios, él está edificando casa para Dios. Él permanece ahí, él busca la sabiduría, él no empieza a murmurar, a criticar. Todo lo lleva a la presencia de Dios. Antes de juzgar algo, lo lleva a la presencia de Dios. Antes de conceptualizar algo, lo lleva a la presencia de Dios. Antes de hacer algo, consulta la presencia de Dios. Aló. Meditar la palabra no es nada fácil. Por eso Él dijo: el regalo la salvación. Pero crecer en la salvación, pocos lo lograrán. Pocos hallarán la puerta angosta. Pocos entrarán por esa puerta. ¿Cuántos? Pocos. Yo no sé si usted sea de los pocos que entramos o de los muchos que se pierden, porque muchos se perderán.
¿verdad? Entonces, ¿cuál es el primer requisito para edificar casa al Señor? Sabiduría. El segundo, prudencia. Y el tercero, una vida de oración escritural, ¿verdad? Pero mire que Jesús dijo que aunque tú edifiques casa para Jehová, habrá enemigos contra esa casa, ¿verdad? Mírelo, Mateo 10:36. Después de que usted edifica sabiduría, mire, venga para acá, mire, hey. Después de que usted edifica sabiduría, después de que usted edifica prudencia, después de que usted edifica vida de oración escritural, ¿qué pasa? Primera de Corintios 15. Los enemigos serán los mismos de su casa. ¿Cuáles son los enemigos? Usted. Primera de Corintios 15:33. ¿Cómo dice 15:33? No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ve. Pero ahí no está hablando de los de afuera de la casa, habla de los de su propia casa. Póngale cuidado. El punto no es el leer el proverbio para adquirir sabiduría, leer la palabra, memorizarla. No, es perseverar. Porque usted puede alcanzar un primer nivel. Listo, ya me aprendí los 4 salmos que nos han dejado como dirección de parte de Dios, los 6 capítulos de Efesios. Ajá, muy bien. Pero si a los 15 días está otra vez hablando solo malas conversaciones, y eso habló el Señor el domingo, está otra vez ahí en el pasado, deleitándose en el pecado, deleitándose en los placeres, pues esas malas conversaciones van a corromper las buenas costumbres poco a poco. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y si hay muerte, ya no hay casa para Jehová. Sabiduría, prudencia, oración escritural, perseverando en ella y haciéndole frente a esos malos pensamientos que siempre te van a acompañar. ¿Por qué a nosotros nos acompañan malos pensamientos y malos sentimientos y malos deseos? Por la mala formación que tuvimos, por la mala vida que tuvimos. Porque un día, en vez de leer la palabra, muchos decidimos ver películas X, revistas X. Porque muchos, en vez de querer venir a congregarnos o estar en la presencia de Dios, decidimos ir a donde no debíamos ir. Y en la vida de nosotros, en su vida, hay muchos recuerdos que marcaron nuestro caminar. Hay gente que hoy, queriendo seguir al Señor, por allá de vez en cuando y a veces muy seguido, se les sale ese sentimiento, ese deseo, esa emoción, esa pasión, ese libidus por el pecado. Y de una manera que sin estarlo practicando, tú lo estás experimentando. Tú lo vives, porque un día lo viviste. Por eso te digo que hay que preparar casa a Jehová para nuestras generaciones. Porque si nosotros sabemos formar a nuestros hijos, si les controlamos la televisión que ven, que es el medio que Satanás más utiliza para esclavizar a un ser humano, si nosotros los guiamos por la senda de la verdad, si nosotros verdaderamente con sabiduría, prudencia y vida de oración, creyéndole a la presencia de Dios, levantamos casa al Señor. Oiga, si un niño nunca vio una película X, cuando él se case, ¿qué mal pensamiento va a tener hacia su esposa? ¿Usted sabe qué es lo que Satanás declaró para estos tiempos? Destruir las familias. ¿Y usted sabe cuál es el arma letal de Satanás en estos momentos? La sexualidad.
está atacando las familias de una manera total a través del desorden sexual. La televisión, observe la televisión. El 99% son mensajes subliminales de desorden sexual. Por todo lado, un desorden sexual. ¿Sí? Ahora, si dentro de eso agréguele que usted en su casa, mientras almuerzan, sus conversaciones son de doble sentido, sus chistes son de doble sentido, y las cosas que usted vive y hace, y el ejemplo que usted está dando, que es espiritual aunque ellos no lo vean, usted no le está construyendo casa a sus hijos, al Señor, para que sus hijos moren. ¿Cuántos están acá? Entonces por eso viene Satanás, viendo que en la casa adentro la persona perdió la batalla, él viene y toma control de esas vidas. Entonces, para construir casa al Señor debe haber una vida de sabiduría a través de la palabra, prudencia a través de la palabra, vida de oración a través de la palabra, pero los enemigos de esa casa serán sus propios habitantes, sus pensamientos, sus emociones, sus deseos. El enemigo sabe que usted, jovencita, que usted, varón, está llamado para edificar casa a Jehová. Y yo no sé si usted ha identificado, pero en estos tiempos el espíritu del aire, ¿sí?, el que ahora opera en los hijos de desobediencia, se está moviendo fuertemente contra tu mente. Te está atacando fuertemente contra la mente, y óigame esto, te está colocando la tentación ahí al lado. Y usted que se siente tan solo, tan sola, claro, en la soledad, en vez de estar en la palabra, maquinas en lo que no debes maquinar, piensas en lo que no debes pensar, te pones a imaginarte cómo sería el besito, si le cogería, si no le cogería, si le quitaría, si no le quitaría. Y cuando tú enfrentas la realidad, tú estás listo para caer. Aló. Porque nadie cae el día que comete el pecado. Usted viene cayendo desde semanas atrás, y hoy Dios le está hablando a alguien que está a punto de ser zarandeado por Satanás. Y Dios, el Señor está diciendo, tú fuiste llamado para levantar casa a Jehová. Y nos habla a todos, a mí primero que todo. Cuando uno cae, lo primero que uno sabe es que usted no cayó ahí de la noche a la mañana. Usted lleva, le voy a decir algo, para que Satanás tumbe a un hombre que ha estado en la palabra, lo seduce poco a poco, y ese trabajo puede durar años, pero lo tumba. Él no tiene ningún afán. Él le manda un pensamiento obsceno cada mes, de mes en mes. Y como en lo espiritual no hay tiempo ni espacio, él conecta el pensamiento de este mes con el del siguiente mes, y ya quedó ahí. El de este año con el del siguiente año, y ya quedó ahí. Cuando usted menos piensa, ¡ta! Para el piso. Y ahí le manda un ejército de demonios de culpa. Si ve, no dice que usted meditaba, ¿para qué le sirvieron los 6 capítulos de Efesios? No, ¿para qué se congrega? No dice que usted le canta a Dios, no dice que usted predica, no dice que usted disipula, no dice que usted danza, no dice que usted hace teatro, no dice que usted es misionero. ¿Cuál evangelista? ¿Cuál discipulador? Y créanme que levantarse de ahí lo hace Dios. Y hermano, eso es tremendo. Conozco gente que se ha suicidado. Le presento el primero, Judas. Y de ahí para acá muchísimos se colgaron porque no aguantaron el ataque de un espíritu de culpa. Un joven con problemas de adicción, de alcoholismo, un joven con problemas conductuales, que no entiende la gracia de Dios, después de que llega a recaer por una u otra cosa, puede terminar colgándose. La gracia de Dios perdonó todos nuestros pecados. Aló. Pero ¿de qué sacas con echar la plancha del primer piso si luego usted también la vuelve a tumbar, hermano?
¿Cuántos has visto cuánto trabajo hay para echar la plancha de un piso, hermano? Yo nunca lo he hecho, pero eso es un trabajo. Son cuadrillas de 15, 20 manes. Y eso es de una reche concreto para arriba y dele y el otro allá y échele, ¿verdad? Lo mismo es espiritualmente, hermano. El trabajo espiritual. No hay sabiduría para que usted vuelva a tratar con ellos. O sea, no hay casa de Jehová. No hay prudencia para que los empiece a llevar mientras ellos salen del hombre viejo. Casa de Jehová. Y no hay vida de oración para que usted los apoye y ellos sean fortalecidos mientras salen de ahí. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? ¿Sí? A ver, mire, la esposa que está rogando por el marido. Uy, ¿tú para qué oras por tu hijo si tú no le tienes casa a tu hijo? Tú le tienes disciplinas y normas. Tú le tienes esas exigencias. Pero si tú te vuelves sabio, ese hijo, ese esposo va a encontrar en tu sabiduría un lugar donde él quiera estar contigo. Si tú te vuelves prudente y menos cantaletero y menos juzgador y menos atacador, ese esposo que tiene moza va a querer estar contigo, mujer sabia y prudente. Si tú vienes a la oración, verdadera oración, mi presencia resplandecerá en ti. Y durante un buen tiempo, mientras él sale del hombre viejo y se renueva y recuerda cuántos años llevas tú en tu proceso, ¿cómo vas a obligarlo a él que sea de la noche a la mañana? Por eso tú necesitas una casa de sabiduría, de prudencia y de oración para que el que está afuera pueda venir poco a poco a la presencia de Dios. Marcos 3:25. ¿Cuál es el otro enemigo contra la casa? Entonces son los de la misma casa. Y Marcos 3:25. Marcos 3:25. ¿Cómo dice? Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y yo no estoy hablando de personas. Estamos hablando de la casa de Jehová y es usted. Entonces vuelva a Santiago 1. Muy bien, del 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, ¿cómo? ¿Pero qué? No pida, pero pida con qué? Con fe, no dudando. ¿Una casa qué? Dividida, no preferir. ¿Cómo es que se divide su casa? Con duda. Una, esos malos pensamientos. ¿Por qué? Porque no está en la palabra. Y como no está en la palabra, no hay fe. Y como no hay fe, hay división. Son dos pensamientos. Un pensamiento que quiere adorar a Dios y un pensamiento que quiere adorar a Lucifer. Un pensamiento que quiere servir a Dios y un pensamiento que quiere servir a Lucifer. Se descuidó y usted termina haciendo lo que no debe hacer. Sabiduría, prudencia, oración escritural, comunión real constante con Dios. Enemigos de la casa, los de su propia casa y una mente dividida. La duda, ¿verdad? Y vamos a terminar viendo la casa modelo. ¿Sí? Háganme el favor, pasen por el pasillo derecho. Al fondo van a encontrar la casa modelo. Colosenses 3, 12 al 17. La cuota inicial fue paga hace 2000 años. Usted puede separar su casa creyendo que Jesucristo es el Hijo único de Dios. Se le va a entregar el terreno, el lote, los planos de la casa, los va a diseñar usted mismo. Y así como hay casas de 5, 7 y 15 pisos, también hay terrenos donde usted puede ver que construyeron casas con plásticos, con latas y con cartones. Y como usted puede ver, la gente está contenta, mojándose, aguantando frío, sufriendo y aguantando hambre. Usted ya recibió un lote. ¿Qué está construyendo en ese lote? Hay gente que construyó y vive con las latas del odio, ¿sí? Con el polisombra del pasado,
con los cartones del pecado y ahí viven. Claro, todo el que pasa se da cuenta de lo que está sucediendo en esa casa. ¿Usted qué casa va a edificar? Colosenses 3, 12 al 17. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, ahí está la alfombra roja. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén y amén. ¿Cuántos quieren adquirir la casa modelo? Cristo ya pagó. Constrúyela. Sabiduría a través de la palabra. ¿Sí? Esposa, esposo, motívense a leer el proverbio diario. Háganlo individualmente o háganlo en pareja. ¿Sí? A diario, ¿qué? El proverbio. A diario, un salmo. Ahora, ¿usted quiere tener una casa más linda? Coja un proceso sistemático de lectura de la Biblia. ¿Usted quiere una casa lujosa? Inicie un estudio de la palabra, ¿verdad? ¿Usted quiere pisos bien hermosos, paredes con estuco veneciano? Escudriñe la escritura, memorícela y permanezca en ella. ¿Cuántos están acá? ¿Sí? A toda hora con esa palabra, en todo momento. Dará sabiduría, dará ¿qué? Prudencia. Y 3, ore la palabra en todo momento. ¿Qué es ore? Tenga intimidad con Dios, tenga tiempos de ayuno. Él dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero hágalo por usted, ¿sí? Hágale medios días de ayuno a la semana, una vez a la semana, el lunes, el viernes, solito allá usted, nadie sabe, nadie. Pero ayunar no es aguantar hambre, ayunar es venir a la presencia de Dios. Ayunar de presencia de mundo para meterse en la presencia de Dios. Apague celular, apague el WhatsApp, apague todas esas cosas y métase con Dios. Y periódicamente empiece a ayunar de lo que sabe que usted debe ayunar, de cosas específicas. Este semestre es de veladas. Ya vamos a mirar cuándo la próxima velada. Noche entera en presencia de Dios. Aló. La primera noche nos dio duro a todos, empezando por mí. Bueno, hubo unos que estuvieron ahí fuertes, ¿verdad? A mí me dio duro porque llevaba tiempo sin velar y hay que estar en velada otra vez. Amén, estamos acá. Entonces es hora de que tomemos en serio la presencia de Dios. Es importante orar por los ¿qué? Los hijos de paz. Comunicaciones, ¿qué pasó? Reprendo todo espíritu de añublo en el nombre de Cristo Jesús. Se va todo espíritu inmundo de apocamiento, de estancamiento. No veo pasión por las almas. Y el que gana almas no se hace, es sabio. Es sabio el que logra que alguien crea en Jesucristo. Venga, póngale cuidado. No es lograr que alguien deje de pecar. Eso es ser ignorante. Es llevar a alguien a que crea en Jesús, porque Jesús es el que los libró del pecado. ¿Quién venció el pecado? Entonces, ¿en quién deben creer? Entonces, no prediquen un evangelio de ley. Hermano, deje de fumar, deje de tomar,
deje de esto, deje lo otro. Ese no es el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Crea. ¿Y cómo se debe creer? A través de la palabra. Llevémoslos a la palabra, llevémoslos a los fundamentos, llevémoslos a que sean nuevamente imagen y semejanza de Dios, bendición de Dios, que fructifiquen, que se multipliquen, que llenen la tierra con su gloria. Amén. Que volvamos al diseño original de Dios para el hombre. Iglesia, colóquese sobre sus pies, por favor.